Perfecto. Venga, pues vamos a por la última sesión, sexta y última sesión de la asignatura. A mí se me ha pasado volando, no sé a vosotros. Supongo que muchos contenidos, muchas cosas nuevas y que eso puede que os haya, bueno, pues supuesto un reto en algún momento dado, pero espero que hayáis disfrutado mínimamente de la asignatura, cuanto menos. Mirad, la sesión de hoy es la sesión de cierre, queda pues poco contenido por ver. Y como sabéis, hoy tenemos también la sesión de hora y media, porque la última media hora se completa con un vídeo especializado, en esta ocasión en IB, en Bachillerato Internacional. El vídeo está ya colgado en Blackboard, justo a continuación de los apuntes del tema 6, ¿vale? Y lo podéis ver después, después de la clase, ¿vale? Lo ha realizado Encarnación García, que es la, la directora perdón, Encarnación López, Encarnación García, Encarnación López, que es la directora del máster y tiene una larga experiencia en IB y la verdad que es muy experta en el ámbito, o sea que es muy, muy interesante y muy recomendable, ¿vale? Eh, el IB, además, tened en cuenta que al margen del perfil que cada uno tengáis y de las ideas, un poco los horizontes que cada uno podáis tener, pues es siempre una puerta que se os puede abrir. Son muchos los centros que tienen IB, sobre todo además centros concertados y centros privados, hay más quizá en porcentaje. Entonces, es bastante interesante de cara, pues eso, a poder conocerlo, saber lo que es y, bueno, pues que nos pille de nuevas si hay alguna opción de trabajo por ahí también, ¿de acuerdo? Entonces, esta sesión de hoy va a consistir en una primera parte de ronda de preguntas, dudas, en fin, un poco todo lo que podáis necesitar. Y luego haremos una pequeña revisión, bueno, pues de varios aspectos que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, cómo aplicarlo también a lo que es el proyecto, ¿vale? Y sobre todo, luego también de cara un poquito al examen, ¿vale? Un poco para que vosotros sepáis, bueno, pues por dónde va un poco el examen, el estilo que tiene y demás. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Como empezamos con dudas, os cedo la palabra. Venga, que veo que puede que haya alguna persona que quiere preguntar algo, Yo por mi parte no tengo de momento ¿no? dudas, más allá de luego a lo mejor de cara al examen, que aunque ya se ha comentado y eso, pues algunas pinceladas, pues sí un poco cómo se va a enfocar y cómo va a ser, porque es lo que más me preocupa también, porque el resto de actividades las he ido haciendo, me queda solo el proyecto final. Vale, perfecto. Del resto de actividades no tenéis preguntas, no tenéis dudas, ¿no? Genial. Clara, yo tengo una Sí. pregunta del proyecto final. Es que no sé lo que significa, ¿vale? Aquí en el índice pone, en cuanto del contexto, ¿vale? En el punto 1.2, que es los alumnos, pone 1.2.2 nivel de competencia L2. ¿Qué significa ese L2? De la segunda lengua. Nivel de Vale, competencia de la segunda lengua. vale. Y otra Es cosa decir, también es del proyecto decir, final. si el nivel es B1, B2, A1, A2. Vale. Y luego, por ejemplo, si cuando nosotros planteemos las situaciones de aprendizaje y demás, eh, la asignatura, por ejemplo, tendría que estar impartida, digamos, todo el rato en inglés o podría haber durante la clase partes de español y partes de inglés. A ver, lo que vosotros vais a hacer realmente, ¿tú eres de lengua castellana? Sí, de lengua, de lengua. Como una parte sois de lengua, a los que sois de lengua, digamos que flexibilice un poco el proyecto. Pero la idea de lo que vayáis a hacer para la sesión de iCole sí que debería ser en inglés. Vale, Es decir, esa parte, redactarla en inglés, vale. ¿vale? Es un poco difícil a veces de encajar ciertas asignaturas que nunca vais a dar en inglés, como es lengua castellana. Entonces yo trato de extrapolarlo porque realmente haceros hacer un trabajo diferente es un poco extraño. Pasa también con los de la especialidad de orientación a veces. Entonces yo os suelo llevar al terreno de imaginar que tenéis alumnado de incorporación tardía
pues con la lengua distinta al castellano. Y a vosotros en lengua castellana, sobre todo, un poco en la línea del L, del español como lengua extranjera, ¿vale? Vale, Pero es verdad que hay que redactarlo en inglés. ¿Por qué? Porque la propia asignatura nos pide que tengáis una competencia en inglés. Entonces no podemos cambiar eso. ¿Vale? vale, gracias, Clara. Nada. Pero Clara, el vídeo no es en inglés. El vídeo, la parte del vídeo es en inglés, eso es. A los 7 minutos tenemos que estar hablando inglés. Sí. La parte del vídeo, mira, si vais a la parte de. Si veis las instrucciones del trabajo, perdonad, porque es que hoy de repente me quedo sin voz, de repente me huele la voz. Me estoy volviendo un poquito. Mirad, si veis la parte de las instrucciones del trabajo, a ver que quiero encontrarlo para enseñaros. ¿Dónde es? En proyecto final, defensa oral, es que no lo había encontrado yo que pusiera en Bueno, inglés. por un lado, no, por un lado tenéis la parte La plantilla, rúbrica y checklist, entiendo, ¿no? de la plantilla y demás, pero em, aquí, en la sesión 1, ¿vale? En la diapositiva número 10 que presentaba yo el proyecto con las fechas y todo, ¿vale? Dice trabajo final en el que se recogen los diferentes contenidos vistos en la asignatura de manera aplicada a un contexto didáctico concreto y realista. Esa es la parte escrita. Y la presentación oral del proyecto es, el vídeo será una breve presentación del proyecto, máximo 7 minutos, en inglés, en el que se vea y se escucha al alumno, ¿vale? No debéis estar muy preocupados por el nivel competencial porque todos tenéis un B1 y es el nivel que exigimos, ¿vale? O sea, a ver, obviamente, tratad de hacerlo lo mejor posible, no os voy a decir eso, pero quiero decir que el contenido que presentéis no se os va a penalizar más allá de un nivel de B1. Vale, pero por ejemplo, porque yo es verdad que yo me siento muy cómoda en la cámara con el español y sin embargo el inglés, Claro. aunque no tengo mal nivel, de repente que es que se me acartona la cara, que me cuesta, entonces simplemente Sí. que, o sea, es verdad que luego a lo mejor no tengo la cámara y se me da mejor, pero sí que me preguntaba si puede llegar a tener en cuenta que nos cuesta o tengamos menor fluidez o que tengamos, por ejemplo, que es mi caso, que es un acento muy españolizado, la verdad. No, no os preocupéis por eso. Vamos a ver, la asignatura requiere que sea en inglés, o sea, que haya una parte en inglés. Lo requiere la propia asignatura, no podemos quitarlo por normativa. Entonces, tratamos de ajustarlo al máximo. El vídeo son 7 minutos máximo, o sea que puede ser un vídeo más corto, hombre, no lo hagáis de 3 porque no os va a dar tiempo a decir nada. Pero no se trata de que me contéis las competencias, las partes legislativas, o no, se trata realmente de explicar, ¿vale? Y de que yo me entere bien de lo que he leído en el papel. ¿Vale? Entonces, con un PowerPoint simplemente, trata de que no leáis constantemente. Que tengáis datos en el PowerPoint, esto como le decimos a los alumnos, podéis poner datos, pero no leáis la frase entera, tratad de decirla. Lo bueno es que es un vídeo, no es una presentación en directo, entonces realmente lo podéis tener muy preparado y sin problema. Y que os atascáis, pues podéis volverlo a grabar, ¿vale? Eso sí, tenedlo en cuenta, ¿vale? Pero sí tiene que ser en inglés. Además, justo eso, en la diapositiva que os decía, en la 11 viene descrito todo lo que tiene que tener, ¿vale? La presentación, estoy diciendo, ¿vale? Vale, genial. Es que me había leído simplemente lo que era la rúbrica y lo que había visto era Claro. eso, que ponía presentación del proyecto Esto siempre es una duda que al final tengo, porque claro, cada año antes de empezar la asignatura, cuando preparo todo, pienso, vale, voy a volver a explicar o voy a hacerles una herramienta como por ejemplo la rúbrica y la guía y demás, donde tengan todo lo del proyecto. Pero luego a veces no sé si eso os confunde más, os soluciona más, en fin, espero que os haya servido. No, la Para rúbrica mí sí que cualquier. nos ayuda, ¿eh? Sí, me alegro. A Rúbrica y mí los cualquier tipo de. criterios de calificación, o sea, vamos, yo me suelo basar mucho en eso para asegurarme eso, que estoy siguiendo lo que, y sobre todo me ha servido mucho lo de las preguntas. Salir Vale, repasando pregunta por pregunta, checklist.
El checklist, efectivamente. A mí, por ejemplo, sí que me ha sido súper útil, la verdad. Vale. Yo agradezco mucho todo el feedback, ¿eh? Porque es verdad que a veces, pues eso, nosotros lo pensamos de una manera y luego resulta que, pues oye, a vosotros no os llega así. Entonces, o vosotros lo utilizáis de otra o lo percibís, en fin, que desde el respeto y desde la educación yo os agradezco siempre cualquier feedback de este tipo. Oye, Clara, mira, esto a mí me ha confundido o esto nos ha ayudado mucho o lo que sea, os lo agradezco mucho. Vale, no sé qué más dudas La- podéis tener. Sí, Entonces, lo escrito va en español y lo que te contamos en el vídeo va en inglés, ¿no? a ver, hay una parte del proyecto que va en Que va en inglés, inglés. que, que es toda la parte de la propuesta didáctica. Vale, pero Está salvo en esa el índice, parte, el resto. sí, está en castellano, pero la explicación en el vídeo tiene que ser en inglés en todo, Y si los nosotros 7 minutos. ponemos algún apoyo, rollo, alguna punto clave, ¿no? Pues eso también tendría que ir en inglés, alguna frasecita. Sí, sería lo suyo. Que la Vale, presentación esté en inglés sería lo suyo. vale, pues Tenéis ahí todo descrito, ¿eh? Mirad, porque ¿sabéis qué pasa? Que a veces en la primera sesión estáis un poco perdidos hasta que vais aterrizando y entonces si volvéis ahora a ese PowerPoint os va a ayudar, yo creo, ¿eh? Vamos, no, sí, o sea, yo no lo con la digo parte por oral, mandaros a PowerPoint y no resolver, ¿eh? Pero lo digo porque cuando tengáis dudas, echar un vistazo al principio, que como presentaba toda la asignatura, decía todo lo que había que hacer y en las diapositivas ponía como muy clara así esa parte, si tenéis dudas, vale. ¿vale? No, sí, yo la parte oral lo tenía claro, pero la otra no. Vale, vale, genial. Vale. Gracias. Nada. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, ¿hay alguna otra pregunta? Nada más. Pues mirad, vamos a ponernos con, a ver, permitir. Espero que se graben bien las diapositivas, porque hay que darle aquí a una pestañita y nunca estoy segura de si lo hago bien. Em, Veis, estáis viendo ya la portada de las diapositivas, ¿verdad? Sí, con el puntero con tu nombre. Vale, perfecto. Pues mirad, justamente tengo aquí un pequeño repaso como de lo que es el proyecto, la parte del ejemplo y demás, que suele traeros algo de problemas, ¿vale? Em, este ejemplo es de biología, ¿vale? Pero, por ejemplo, el objetivo de este proyecto podría ser estudiar los aspectos específicos del agua como un medio en inglés, ¿no? O a través del agua a través del medio, ¿vale? O sea, en el entorno. Vale. En cuanto al contenido, acordaos de las 4 Cs. Contenido. ¿Qué objetivos didácticos tenemos? ¿Vale? Pues entender el ciclo del agua, em, concienciar sobre los efectos del cambio climático y del clima en las fuentes de agua, digamos, ¿no? En los recursos de agua y explorar las formas de ahorrar agua. Vale, esos son mis 3 objetivos como didácticos. Vale, ahora, ¿qué quiero que hagan los alumnos cuando acabe esta parte, cuando acabe esta sesión o estas clases, este contenido? Learning outcomes. Pues lo que quiero es que al final de la unidad los alumnos sean capaces de dar una presentación pequeñita en grupos explicando el ciclo del agua, discutir el concepto de la sequía en diferentes países y crear una política para reducir los efectos de la sequía. Diseñar o hacer un póster, ¿no? En el que eh, expliquen cómo ahorrar agua y un cuestionario para trabajar con los datos, cómo la clase ahorra agua. O sea, que hagan un pequeño cuestionario, una encuesta a los compañeros y los analicen, ¿vale? Y luego discutir y evaluar cómo mejorar el ahorro de agua. Esto es lo que tienen que ser capaces mis alumnos de hacer cuando acabemos de trabajar esto, ¿vale? En cuanto al contenido, tendríais que hacer algo así, ¿vale? Explicado si queréis, pero algo así. Realmente en esta parte lo que tenéis que hacer es una lista de aspectos. Tratad de ser realistas, por favor, no seáis ambiciosos de más. Serán un poco ambiciosos, pero también realistas. Pensar en los alumnos que tenéis en las prácticas,
en fin, en el entorno que conozcáis para trabajar realmente cosas que sean reales, que yo las lea y diga, vale, sí, esto se puede hacer, ¿vale? No algo súper guay, pero que realmente es idílico, ¿vale? Eso lo valoro mucho. En cuanto a la comunicación, la otra de las C, o la segunda C de iCole, pues tengo que tener en cuenta los BICS, Basic Interpersonal Communicative Skills, y los CALPS, Communicative and Academic Language, ¿no? Entonces, qué voy a encontrar aquí? ¿Cómo voy a conectar la parte de lenguaje con los contenidos que acabo de explicar antes? ¿Vale? Tengo que pensar qué tipo de características del lenguaje van a necesitar mis alumnos para trabajar el contenido, qué vocabulario específico, qué estructuras concretas, qué tipo de lenguaje, ¿vale? Si van a necesitar revisar algún aspecto gramatical concreto o algún tipo de estructura concreta, pues como pone ahí comparativos o superlativos, ¿vale? Y sobre las tareas lingüísticas y las actividades y eso para la discusión y el debate que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, aquí respondo. Por un lado, palabras clave. Van a necesitar una serie de vocabulario CALPS como evaporación, condensación, precipitación, sequía, ¿vale? Van a utilizar el presente simple para hablar de cómo funciona el ciclo del agua, el presente perfecto para hablar sobre el comportamiento, los últimos cambios del cambio climático, ¿no? Los resultados que tenemos para hacer el formulario, el cuestionario a los compañeros. Van a necesitar también trabajar toda la parte de adverbios de frecuencia para preguntar con qué frecuencia ahorras agua de esta manera o en este o en el otro contexto, ¿vale? Y también un poco el primer condicional y el futuro para hablar de esa política de ahorro de agua que tienen que inventarse. Veis que hay un análisis muy claro de todo lo que necesitan. Y luego, ¿qué destrezas van a trabajar en mi proyecto? Pues las 4 destrezas lingüísticas, reading, writing, listening, speaking. Porque además de que hay tareas para cada cosa, pues luego van a necesitar trabajarlas con los compañeros, en los equipos, etc. ¿Lo veis? Tercera C que tenemos que cumplir o cubrir. Contexto, cultura y comunidad, que es la cultura, la parte de culture, ¿vale? Se centra en conocerse como ciudadano local y global, analizar las diferencias y similitudes entre diversas culturas y promover una mentalidad internacional, ¿vale? Entonces, tenemos que analizar con este objetivo qué aspectos culturales conlleva mi tema, ¿vale? Y cómo la enseñanza CLIL permite añadir un valor extra a este aprendizaje, ¿no? Si lo aprendieran solo en castellano, ¿qué perderían los alumnos, ¿no? ¿Qué hay sobre el otro y yo mismo? ¿No? Y de qué manera yo soy parte de un todo, ¿no? Y cómo esto se conecta con las 4 Cs famosas, ¿no? Vale. Y luego, por otro lado, por último, está la parte de cognición, que se trata de explorar el tipo de actividades de pensamiento que pueden desarrollar los alumnos teniendo en cuenta los puntos anteriores. Entonces, what kind of questions must I ask in order to go beyond display questions? Which task will I develop to encourage higher order thinking? ¿Qué tipo de lenguaje van a necesitar los alumnos para desarrollar todo este contenido que estamos viendo, ¿vale? Y qué habilidades de pensamiento vamos a trabajar principalmente y son apropiadas para este contenido, ¿vale? La parte de cognición. Aquí nos podemos ir un poco más a toda la pirámide de las habilidades de cognición, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí. ¿Veis este ejemplo que yo he puesto? ¿Tenéis alguna pregunta que digáis, oye, Clara, esto no lo veo claro? En fin, alguna cosa que me podáis preguntar, aprovechad. No por el momento. Yo creo que Yo por igual que ahora. Paula, de momento se ve, vamos, se ve claro y bien.
Vale. Mirad, una cosa os voy a decir. Para este proyecto es mejor pensar una idea concreta, sencillita y al pie, ¿vale? Que andar pensando en algo muy elaborado. ¿Por qué? Porque realmente lo que buscamos aquí es trabajar las bases teóricas que hay debajo, o sea, la estructura que tiene que haber realmente debajo de un trabajo lingüístico combinado con contenidos. Entonces, vosotros que sois todos de lengua, bien sea materna o extranjera, es más importante elegir bien el tema y llevarlo a cabo pequeñito y al pie, ya digo, o sea, algo, pues eso, bien hecho, bien elaborado, bien detallado, bien analizado, que tratar de hacer algo muy elaborado en el que yo no pueda ver claro, uno, que es realista, dos, que se cubren todos los aspectos, tres, que realmente se va al objetivo, porque claro, hay alumnos a veces que nos presentan una lista de objetivos tremendas. Interesantes, por supuesto. ¿Factibles en una única unidad de 5 o 6 sesiones? Complicadísimo. ¿Con las actividades luego que nos presentan? Realmente no. Entonces, quiero decir con esto que es mejor hacer algo pequeño, concreto y que vaya al grano que no al revés. ¿Vale? No sé si estáis pensando en alguna idea que queráis compartir por aquí y yo os pueda dar feedback. Yo ahora mismo como tal no tengo claro mi tema ni la situación de aprendizaje y demás, pero sí que es verdad, Clara, que lo que estás diciendo, creo que los que estamos ya dando las prácticas nos hemos dado cuenta de que ya a la hora de elaborar situaciones y demás, no nos vamos a tirar el pisto de hacer aquí un castillo con multitud de saberes, vamos, se ve en las clases que es mejor hacer una cosa sencillita para que se enteren bien, porque si no, luego empiezas a ver las caras de rana de que no se enteran de nada. Y vamos, y creo que eso también lo Totalmente. estamos reflejando al final en los trabajos, que no nos vamos a inventar aquí o hacer un proyecto increíble, sino que simplemente vamos a hacer algo real. Exacto. Al final, en educación los hitos realmente son pequeños pasitos. No se trata de descubrir la pólvora. Esto está rodando desde hace muchísimo tiempo y esto no se trata de realmente mucha gente con la LOMLOE, y hago un inciso aquí en esto, decía, jo, pero si es que las situaciones de aprendizaje es lo que ya hacemos, efectivamente. O sea, yo lo llamaba proyecto, ahora se llama situación de aprendizaje, sí. Lo que venía a dar la LOMLOE, a añadir un poquito más a la ley anterior, es, pues, por ejemplo, en este caso, que todo sea más el engranaje competencial, quizá, ¿no? Es la diferenciación de la LOMLOE, entre otras cosas. Pero me refiero yo a que cuando vemos una ley nueva y decimos, es que es igual que la anterior, pero si es que no cambia nada, cambian cuatro cosas y tal, yo me alegro en realidad, ¿no? Porque imaginaros realmente una revolución educativa, claro, al final el alumnado viene de donde viene y nosotros venimos de donde venimos. Para cambiar la forma de enseñar y de aprender pasan muchas generaciones y es poquito a poco. Si tú llegas a una clase donde nunca han trabajado en aprendizaje colaborativo, me voy a inventar, con 15 años, en tercero de la ESO, 14, tienes que tener un mes tranquilamente de prueba para que empiecen a trabajar así. Y hay mucho riesgo. Digo este ejemplo cualquiera, ¿eh? Entonces, con esto que quiero deciros, que efectivamente lo que dice Eduardo, que es que no es realista hacer grandes cosas muy elaboradas. Es muy bonito, por supuesto, pero hay que ir al pequeño hito, ¿vale? Y para mí, y esto os lo digo como compañera ahora ya, los mejores compañeros que están entrando en el sistema son los que son muy realistas. Y a veces los contextos van a marcarnos incluso los métodos y las formas. No puedo enseñar igual en un contexto A que en un contexto B, en un contexto heterogéneo que en un contexto homogéneo, en un contexto rural que en un contexto de centro de ciudad capital. En fin, miles de casuísticas. Entonces, es muy importante que tengamos eso. O sea, el docente tiene que planificar mucho, pero también tiene que tener mucha capacidad de adaptación. Esa planificación inicial que hacemos de la programación es muy blandita, luego se puede modelar mucho y el objetivo principal hay que tenerlo muy en mente, ¿vale? Entonces, cuando hagáis el proyecto, para volver a lo que nos atañe, cuando hagáis el proyecto,
objetivo en mente, ¿vale? Como habéis podido ver aquí en la diapositiva, si os dais cuenta, el learning outcome o the aim era claro, ¿vale? Y luego, los learning outcomes eran 4, realmente 4, y casi que se pueden asociar con las actividades que se proponen. O sea, se trabaja clarísimo. Pues tratad de hacerlo muy así, cortito y al pie, o sea, muy controlado, ¿vale? Porque os va a salir mejor trabajo, en mi opinión y mi experiencia, que si tratáis de hacer algo que me impresione, porque al final lo que me impresiona es que no es muy factible, ¿vale? Bueno, avanzamos un poquito más. Clara, aprovecho para preguntarte, porque yo, por ejemplo, lo que estaba, es verdad que tiene una idea más complicada y luego tenía una más sencilla, que obviamente, pues después de esta clase, voy por la segunda, que a mí se me había ocurrido un poco que los alumnos explicaran, o sea, no sé si es que es válido esto, pero que los alumnos, por ejemplo, Un explicaran ejemplo. lo que es la picaresca a un Ujú, extranjero. Entonces, al final, porque claro, pues, porque lengua y literatura al final eso es muy complicado porque al final hay que explicar las cosas en español, pero claro, el tema de la picaresca que está en español, como si vienen unos ujú, ingleses de excursión al colegio, es el ejemplo que yo les había puesto, diciendo, venga, pues ahora ujú. explícales a través del Lazarillo de Tormes lo que es la novela Ujú. picaresca. Entonces, claro, pues para eso tienen, o sea, es un trabajo, pero es que lo único que se me ocurría de mezclar el inglés con el español, porque el resto me había No, está complicado muy con bien. fichas técnicas, ampliando contenido, que leyeran Hemingway. Bueno, obviamente no voy a ir por ahí, porque era Yo añadir contenido, ¿sabes? Como luego lo plantees es otra cosa, o sea, que hagan una pequeña presentación a través usando el libro en sí, la lectura, mm, en fin, o luego un póster de no sé qué, en fin, las actividades que tú vayas a plantear, Mm, pero lo que es la idea, desde luego me parece interesante. Y fíjate, eh, la parte de la pregunta que hacíamos aquí, ¿no? De mm, qué aporta, ¿no? ¿Cuál es el enriquecimiento de Clean aquí, ¿no? Cuando decimos, mm, ¿en qué diapositiva lo teníamos aquí? En contexto, cultura y tal. mm. Aquí nos preguntábamos cuáles son las implicaciones de Clean, ¿no? O sea, y qué aporta, qué valor añadido tiene Clean aquí. Yo creo que en ese caso está clarísimo. Vale, Que sí, es se que yo trata era un poco lo que estaba viendo, aplicándolo a una situación real, porque claro, digo, pues mis alumnos, ¿por qué me van a tener que contar algo de lengua castellana y literatura española en inglés? Pues lo único que se me ocurre es explicarle a alguien que no es español lo que es la picaresca, partiendo del punto que ni siquiera entienden lo que es la picaresca. Entonces ya a través de la primero un lectura, análisis probablemente, ¿no? claro, a través del Lazarillo de Tormes y que luego además buscaran pícaros por el mundo, ¿no? Así un poquito como, no sé, Sí. que pudieran ver, que un alumno inglés pudiera entender lo que es un pícaro en su país, sin tener que recurrir a, no sé, se me ocurría, yo qué sé. Sí, es muy buena idea. Tienes un Tom Sawyer ahí americano, pero bueno, pensad muy bien el vocabulario que pueden necesitar, las estructuras gramaticales y demás. Yo creo que en eso vosotros vais a tener facilidad, tanto en cuanto sois lingüistas, ¿no? Que yo creo que tenemos más ese análisis constante en la cabeza, ¿vale? Si hay cualquier otra duda, paradme en cualquier momento que no hay problema, ¿eh? Duda o comentario. Bueno, vámonos a la parte, con este ejemplo, vámonos a la parte ya de cognición, ¿vale? De Bloomfield. Em, habíamos dicho eso, que vamos a ver un poco qué tipo de habilidades de pensamiento podrían utilizar. Vale, pues mirad, por un lado tienen que entender el ciclo del agua. Por otro lado, concienciarse sobre los efectos del clima y del cambio climático respecto al agua. Y explorar las formas de ahorrar agua. Vale. Y teníamos ahí los learning outcomes que los leí antes. ¿Qué van a tener que hacer? A la derecha veis cómo está planteado en base a esto, a estos objetivos, cómo está planteado, cómo se relaciona con la pirámide de Bloom, ¿vale? Tenemos observar y recordar, por un lado.
comprender, comparar, contrastar, inferir causas para después predecir consecuencias. Solucionar problemas utilizando habilidades o conocimientos. Encontrar patrones, reconocer significados ocultos, identificar componentes. Creo que se ve claro que los alumnos van a tener que encontrar unos patrones en base a los datos que les demos sobre el ciclo del agua en los diferentes lugares del mundo o del país, para llegar a la conclusión de que el cambio climático está relacionado, ¿no? Y de que el clima afecta al ciclo del agua. Además, como tienen que hacer ese cuestionario los compañeros, sacar datos, van a tener que analizar los datos y sacar consecuencias derivadas de esto. Y luego, con ello, tienen que comparar, discriminar entre ideas, escoger en argumentos razonados, verificar el valor de la evidencia, reconocer la subjetividad, etc. No sé si se ve aquí, claro, cómo los alumnos van a necesitar aplicar la pirámide de pensamiento, de las habilidades de pensamiento, en función de lo que yo he establecido previamente. ¿Lo veis? Pues para ahí va un poco la idea, Sí, ¿vale? De lo que hay que hacer. lo veo. Vale. ¿Qué más? Bueno, tenéis la checklist y podéis aplicarla, ¿no? He sido coherente con el nivel de competencia de los alumnos y los learning outcomes, he hecho una buena planificación detallada de mi clase teniendo en cuenta un doble objetivo de aprendizaje, he tenido en cuenta el conocimiento previo necesario para el desarrollo de esta actividad. Recuerda que siempre hay que partir del conocimiento previo de los alumnos y que de ahí vayan elaborando contenido nuevo y aprendizaje nuevo, ¿vale? Y respecto a las actividades, son parte del proyecto final, requieren una práctica por parte de los alumnos, ayuda a esta actividad a desarrollar la habilidad de speaking, o qué habilidad. Están las actividades vinculadas a las metas de aprendizaje, ¿vale? Sería un poco como revisar todo lo que te hemos hecho, ¿vale? ¿Tenéis alguna cosa más? Entiendo que no hay dudas porque me habéis ido preguntando, pero si hay cualquier cosa. Vale. Pues mirad, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una revisión de un poco de los contenidos. ¿Cuál es el fin? Pues de cara también un poco al cierre de la asignatura, repasar lo que se ha ido viendo y subrayar, digamos, los elementos clave de cada tema, ¿vale? Para que tengáis un poco una orientación de lo que tenéis con lo que tenéis que quedaros de la asignatura, ¿vale? Mira, por un lado, ay, esta diapositiva no es, perdón, que se me ha saltado para acá. A ver, ay, estáis viendo qué hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Sí, sí, lo estamos viendo. Vale, me imaginaba. En las primeras sesiones, ¿qué veíamos? Bueno, pues partimos de definición de bilingüismo y delimitación del término, vimos lo que era el concepto de AICOLE o CLIL como una metodología transversal a nivel internacional y la relación con el marco común europeo, ¿no? Y relacionamos todo esto con nuestro marco legislativo. De ahí pasamos a ver cómo fue evolucionando el bilingüismo a lo largo de los años, de dónde partió, dónde nació en Canadá y demás, hasta cómo se han ido realizando todas las políticas lingüísticas en Europa, en España en concreto, y los programas educativos bilingües, ¿vale? Con el análisis del programa educativo bilingüe del centro que habéis ido poniendo o estáis poniendo seguramente alguno todavía en el foro, ¿vale? Y habréis ido viendo cómo los que presentan otros compañeros tienen otras características. Entonces, la idea es que con esta actividad todos un poco conozcáis, tengáis la visión de, del bilingüismo en España, ¿no? De lo que tenemos sobre la mesa. Hablábamos también de los mitos del bilingüismo, no sé si os acordáis con aquel Kahoot. ¿Qué recordáis de esos mitos? ¿Qué podemos decir? Alguna sí que os venga a la cabeza, venga, por refrescar. Que al enseñar, por ejemplo, materias en inglés, como que se aprendía mal o que había más dificultad o que luego los alumnos mostraban a nivel competencial de la asignatura como menos, sí, joder, madre mía, no sé ni hablar. Que sí, ¿No? que no a lo mejor se enteraban tanto como se hubiera impartido la clase en español. Gracias.
Sí, ¿no? Un poco de, bueno, es que al final no aprenden ni español ni inglés, es que ni saben una ni saben otra, ¿no? O al final saben los contenidos, pero con mucho menos nivel, porque pues en inglés no le dan tanto nivel, no profundizan tanto. En fin, una serie de cosas así, ¿no? Que hablábamos. O por ejemplo, que los alumnos acaban con nivel bilingüe, ¿no? Entonces, no eran ni unas cosas ni otras, ¿no? Íbamos explicando un poco cómo todo podía ser verdad, pero todo podía ser también falso. Bueno, esta era como una primera parte, digamos, un poco más teórica, ¿vale? ¿Qué vamos a ver de esto, por ejemplo, en el examen? Podemos encontrar definiciones, ¿vale? De términos concretos, de conceptos concretos. Vamos a probablemente encontrar alguna preguntilla, pues sobre seguramente programas bilingües que conozcamos o pueden ser preguntas concretas o abiertas, ¿no? Sobre programas bilingües, sobre lo que son los conceptos de metodologías bilingües o de históricamente cómo se ha ido enseñando la lengua, por ejemplo, también, no a nivel muy teórico, pero sí que hay que saber un poco como la noción general, ¿no? Pues si yo digo que fue el método gramática-traducción, cualquiera me debe saber decir que utilizaba la lengua materna para, que no utilizaba la lengua materna para esto otro. O sea, un poco como cosas concretas, ¿vale? De cada término, de cada concepto, cosas que son como esenciales para definirlos, ¿vale? Y luego podemos encontrar también incluso, pues eso, alguna pregunta, alguna referencia a aspectos, pues incluso de autores concretos que planteaban teorías opuestas, ¿vale? Incluso, o sea, como toda esta parte es más teórica, el tipo de preguntas que vais a encontrar va a ser de respuesta corta por lo general, muy aplicadas y muy generales, ¿vale? Se trata de que conozcáis un poco toda la historia del bilingüismo de manera general, ¿vale? Además, luego trabajamos, nos profundizamos un poco más en la estructura de los centros bilingües, ¿no? Con ese departamento de coordinación bilingüe y cómo se trabajaba de manera transversal con reuniones semanales, etcétera, ¿no? Y nos metimos en la chicha lingüística, en lo que analizábamos, en la parte en la que analizábamos todo lo lingüístico, ¿no? Que me decíais que era ardua. Toda la teoría lingüística de la competencia lingüística de Chomsky, ¿no? Y de Canal Swain y cómo se llegó posteriormente al marco común europeo, ¿no? Los desafíos del bilingüismo hoy en día, cómo se relacionan con los marcos legislativos que tenemos sobre la mesa, la LOMLOE y los decretos, em, y cómo aplicar todo esto, ¿no? a las condiciones de hoy en día. Me podéis decir, vale, Clara, pero ¿y entonces nosotros vamos a tener que aplicar o saber aplicar? A ver, Mm, ¿qué no os voy a preguntar probablemente? No os voy a preguntar cuál es el nivel de competencia B1 en expresión oral, me pongo, por ejemplo, del marco común europeo. No os voy a preguntar eso, ¿vale? El marco común europeo, al menos en esta asignatura, es un documento de referencia, de consulta. No vais a necesitarlo en el examen y no necesitáis saberlo. Otra cosa es que durante la asignatura y para la elaboración del proyecto os recomiendo que lo hayáis utilizado. ¿Por qué? Porque eso os da una perspectiva muy amplia y os familiariza mucho con él, ¿vale? Con el documento. Mm, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, que piense un poco Pero, así. Clara, entonces a mí Sí, lo que me está surgiendo es que me parece muchísima teoría, ¿no? Porque al final nos hemos acostumbrado un poco a, es decir, nos estudiamos todo, pero luego tipo test, como que sabemos identificar claramente si quien haya estudiado, claro, la respuesta, pero se me hace como que, sobre todo porque me he ido repasando yo, que me estoy haciendo los apuntes de toda la teoría, y sí. es un examen complejo y de mucho contenido. En relación con el Bueno, resto de las asignaturas, me refiero. ya. No sé si A los ver, dos están de acuerdo asignatura de conmigo. iCole,
Yo creo que la asignatura de alcohol, la diferencia quizá es que os suena menos que otras, ¿vale? Realmente no debería tener más contenido que otras asignaturas. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Paula, si yo os pongo en el examen, explícame la diferencia entre adquisición y aprendizaje de la teoría de Krashen, ¿tú sabrías con tus palabras explicarme esa diferencia? A bote pronto ahora mismo. Sí, Ese es el claro, nivel de profundización que vamos a pedir, vale. Es que me ¿vale? Porque preocupa, me preocupa el último PowerPoint, que creo que tenía como 90 hojas, algo así. ya, pero porque en esos PowerPoint yo voy acumulando y la primera parte vuelvo a repetir mucho de lo anterior, ¿eh? Para relacionar. Claro, o sea, es que me refiero, o sea, no te puedo decir exactamente qué, porque es verdad que yo estoy todavía por la sesión número 2 en mis apuntes, pero claro, es que Te lo digo yo que las tengo aquí. he cortocircuitado un poco cuando he visto el último y sobre todo que al final me veo estudiando, o sea, como porque inevitablemente cuando al final nos presentamos a un examen de contenido que no es tipo test, pues nos gusta ir como más seguros, en mi caso y yo creo que mis compañeros también. Entonces, Entiendo. o sea, me parece Mira, por complicado, ejemplo, la verdad. el PowerPoint de la... Jope, que tos tengo más pesada, por favor. Disculpad. El PowerPoint de la sesión 3, no, de la 4, Eso. por ejemplo, 100 páginas, 100 diapositivas. Pero es que muchas diapositivas son una foto de un ejercicio, ¿vale? O sea, que simplemente eran como ejemplos que yo iba poniendo, Vale. ¿vale? Una diapositiva es contribución en el foro. Otra diapositiva es el contenido de la sesión anterior, ¿vale? Y luego, pues hay un montón, si lo veis, hay como por ejemplo 5 seguidas que son tablas del marco común europeo para yo trabajar con vosotros en clase, pero no supone que eso lo tengáis que memorizar. No, no, sí, no tanto eso, pero en general, pues al final sí que nos gusta, sobre todo los que hemos de letras que somos inevitablemente, tendemos mucho a la memorización cuando nos presentamos ante contenido. Por eso a mí, vamos, me resulta más cómodo el test, porque como yo sé lo que me sé, pues al final las respuestas, a menos que sea como el examen Ya. de sociología, que había que estudiarse los enunciados, la verdad, pero sí que es No, verdad pero que, o sea, mi pregunta es, ¿tenemos que asustarnos? Es complicado, ¿no? mira, es un examen que no suelen suspender mis alumnos nunca. Punto número uno. Y no lo digo para tranquilizaros, lo digo con la estadística en la mano. Sí, no, que ¿Vale? nos tranquiliza eso Eh, ya, ¿eh? Ya ¿Cómo? que eso ya nos tranquiliza, la verdad. Que nos digas eso. Sí, sí, no, no. Y te agradezco mucho la o sea, la mediación, por así decir, porque sé que a veces no os atrevéis a hablar con nosotros. Yo, como docente, agradezco mucho el tono de Paula en todas las clases y esa forma de transmitir la información, porque también para el profe es complicado a veces saber lo que estáis recibiendo y lo que no, o cómo, ¿vale? Lo que decía antes, o sea que yo os lo agradezco y os animo a que lo hagáis, de verdad. Em, Mirad, el examen suele tener unas 10 preguntas, ¿vale? Y vamos a ver, si yo os pongo, define el término HOTS o BICS, ¿vale? Sí, te vas a tener que haber memorizado Basic Interpersonal Communicative Language. ¿Vale? Pero con eso en español me vas a poder definir lo que es, habiendo seguido las clases y el contenido general. No necesitas ir más allá. O sea, es un examen que no es tipo test, pero sí es de respuesta corta, de manera que yo no pueda interpretar vuestras respuestas. ¿Vale? Eso sí que es algo que procuro hacer mucho en el examen, porque el tipo test no entra dentro un poco del concepto que tenemos en el equipo docente, pero sí que tratamos de que las respuestas sean cortas y muy concisas, o sea, que las respuestas sean correctas o incorrectas, ¿vale? Alguna vez puede haber medio punto, por así decir, pero por lo general o lo dices bien o lo dices mal. ¿Por qué? Pues porque con que uses tus palabras y hagas una definición breve y concisa, va a estar bien, ¿vale? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí justamente es como un esquema de por dónde van los tiros. Y yo creo que mirar, si miráis ahora mismo la pantalla, fijaros,
El colegio bilingüe. ¿Me sabéis decir la estructura de un centro bilingüe? Seguramente todos los que habéis venido asistiendo a clase, porque habéis entendido cómo funcionan los departamentos, el coordinador bilingüe de manera transversal y cómo se estructura. Además, sabéis que hay programas bilingües de diferente tipo, que hay un bilingüismo máximo y un bilingüismo mínimo, que eso repercute en el número de horas de la segunda lengua o de las asignaturas que se imparten en la segunda lengua, ¿no? Si hablamos de adquisición y aprendizaje, ya he comentado antes con Paula que lo sabréis decir. ¿Cuáles son los componentes del marco común europeo? Hombre, pues sabéis que los componentes son los seis niveles de A1 a C2, eso lo sabéis solo de haberme oído de pesada que me he puesto, y luego las cuatro de habilidades lingüísticas, ¿no? Hablar, escuchar, leer y escribir. Ya está, esos son los componentes, no tenéis que saber más sobre ellos. Por ejemplo, toda la parte de bueno, las sticker icons lo vais a ver ahora, pero, o no, lo visteis el otro día, perdón. Pero vamos, ya visteis que era también un repaso un poco general y de ahí de esa parte, bueno, se os puede preguntar alguna idea, pero va a ser más creativa que realmente concreta sobre la página concreta de algo, ¿vale? Los desafíos del bilingüismo, toda la parte de internacionalización, globalización, comunidad, comunicación efectiva, ¿no? Toda la parte que veíamos de los desafíos. O sea, quiero decir con esto que no son teorías de cosas extrañas, sino que más bien son aspectos generales, ¿vale? Bueno, en la sesión 3 veíamos la taxonomía de Bloom, que os cuesta un poquito. A veces aparecen ejercicios en el examen, pues con ejemplos de actividades de clase que debéis decir a qué categoría de la taxonomía de Bloom pertenecen, ¿no? Pues es recordar, o es crear, o es evaluar, ¿vale? Eh, Hotslots, Big Scalp, The Cummings y luego la relación que puede tener el marco común europeo y la taxonomía de Bloom. Esto sería algo así como, imaginad el tipo de pregunta. Propone una tarea propone una tarea para tu asignatura que encaje en un nivel de la taxonomía de Bloom y dentro del marco común europeo. Pues, por ejemplo, comprende textos escritos de temas generales en detalle y es capaz de sacar las ideas principales y argumentar sobre ellas. Esto yo no me lo sé de memoria, pero sé que un alumno con un nivel intermedio podría hacerlo, ¿vale? No digo que vaya a haber esa actividad, estoy poniendo ejemplos de las cosas que se os pueden decir, ¿vale? Que pueden aparecer. Toda la parte del input, cómo damos el input, cómo hacemos ese andamiaje, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta, pues eso, que la taxonomía de Bloom va de lo pasivo a lo activo, lo que veíamos, ¿vale? ¿Qué más vamos a conocer de la taxonomía de Bloom? Aparte de los 6 niveles que tiene, ¿cómo lo relacionamos con lo lingüístico? Pues con las Low Order Thinking Skills y las High Order Thinking Skills, las LOTS y las HOTS, ¿no? Como las habilidades de pensamiento de orden inferior corresponden a las primeras etapas de la taxonomía de Bloom, recordar y comprender y aplicar, y las High Order Thinking Skills, las habilidades de pensamiento de orden superior, corresponden a evaluar, analizar y crear, ¿vale? Teniendo un poco toda esta parte y entendiendo que la primera parte es la adquisición del conocimiento, luego la profundización y luego la creación de nuevo conocimiento, se ve perfectamente la secuencia, ¿vale? Cuando hablábamos del lenguaje de las disciplinas, cómo damos el input, cómo vamos a dar al alumno la información. Esta parte es importante. Yo os puedo preguntar, dime 3 técnicas de andamiaje. Seguramente alguno aquí la sabe decir, ¿no? ¿Alguno me sabe decir una? Yo no. ¿No? Ahora ¿Cómo mismo, podemos hacer? nada. ¿Cómo? No, 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 que eso, que ahora mismo nada. No, no me acuerdo de ninguno. Me ha dado la sensación, Eduardo, de que estabas hablando y no se oía. Vale. Por ejemplo, ¿os acordáis? Yo doy una información al alumno, explico una teoría. ¿Cómo yo hago una técnica de andamiaje? Lo relaciono con un ejemplo de la vida cotidiana.
lo repito de diferentes maneras. Trato de crear un puente entre BICS y CALP, es decir, entre la parte teórica y la parte más comunicativa. Pues si vais a explicar el concepto de complemento predicativo, me lo voy a inventar para los de lenguaje en especial, pues es que a lo mejor el alumno es la primera vez que oye predicativo y dice, yo solo sé predicado, predicativo, no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por irnos a, vale, dentro del predicado, partimos de esta parte, explicamos a partir de ahí qué complementos conocemos, pues añadimos este nuevo. ¿Vale? Estoy relacionándolo. Además, la oración que le ponga de ejemplo con un complemento predicativo podría ser algo que podría incluir a personas de la clase o alguna anécdota con alumnos de la clase. Y seguramente llamaría su atención y se quedarían con la idea. ¿Vale? Además, lo repetiría de varias maneras. Podría ponerlo en la pizarra digital con unas diapositivas muy bonitas que fueran pasando y marcando las partes de la oración. Podría coger la tiza o el rotulador y hacer también algún tipo de cajas o cajones, no sé cómo lo llamáis ahora, para hacer ese análisis. Podría llevar unas fichitas, ¿no? Con las partes y que los alumnos las colocaran. En fin, mil maneras, ¿no? O sea, trataría de incluir ahí todos los tipos de aprendizaje, los visuales, los auditivos, los kinestésicos, etcétera. ¿Os acordáis que también veíamos eso? Eso serían técnicas de andamiaje, ¿vale? También veíamos cómo tratar el error. El error se podía corregir de muchas maneras, ¿vale? Había diferentes, no quiero volver a todo ello, pero sí que había diferentes formas de corregir. Puedo corregir explícitamente, puedo hacer una pregunta retórica para que el alumno piense cómo ha cometido ese error, puedo hacer un blanco repitiendo lo que ha dicho, imaginaos, ha cometido un error, repito las mismas palabras y me quedo en puntos suspensivos para que se dé cuenta y lo corrija. Muchas maneras, ¿vale? Puedo omitirlo también. ¿Qué más? Habíamos visto la diferencia entre error y fallo y veíamos también los tipos de preguntas, ¿os acordáis? Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, toda la parte de cómo plantear preguntas que puedan tener multifuncionales, que puedan tener más de una opción, preguntas retóricas, preguntas empoderadas, powerful questions, ¿vale? Es bastante fácil. Si yo os puedo decir, ponme un ejemplo de pregunta abierta que pondrías en una sesión de clase. Y eso lo sabréis decir, yo creo, ¿no? Os puedo poner un ejemplo y deciros qué tipo de pregunta es esta. Abierta, cerrada, powerful, retórica, ¿vale? Veíamos también toda la parte de actividades y tareas, ¿no? La diferencia entre lo que es una actividad y lo que es una tarea. Y cómo el nivel de la escala de pensamiento de la pirámide de Bloom, ¿vale? Tenía relación con hacer una tarea o hacer una actividad. ¿Recordáis esto que veíamos el otro día, que era un poco arduo? Quizá, Patricia, tú te refieres a este PowerPoint. No estoy segura. Pues también toda esta parte, ¿vale? Lo que vamos a... Bueno, hasta aquí un poco yo quería poner... un momentito. Hasta aquí yo quería un poco hacer como esta revisión de aspectos generales que puede un poco serviros para entender cuáles son las claves de la asignatura, qué aspectos son los principales, por dónde voy o con qué quiero que os quedéis de todas estas 6 semanas, ¿no? No sé si queréis preguntarme alguna cosa más, es el momento. José Luis, que está por ahí también. Marta, no sé, los demás compañeros, si queréis alguno más. Yo Patricia. con sinceridad he estado, Te he llamado eh, Patricia antes, Paula, perdona, me he equivocado. José Luis, sí, decía que adelante. yo con sinceridad he estado en prácticamente todas las clases, las he seguido, pero si te digo la verdad, ni las he repasado y muchas de las cosas que me dice ahora mismo no sé, honestamente no he Bueno, sido, o no las he retenido, o las he olvidado, o las iré recordando conforme estudie, pero
No pasa Entiendo nada. A que ya ver, está, yo he estado dando ejemplos concretos. Tampoco quiero que nadie se agobie por eso. Trato de ayudar con esos no, no, ejemplos, ¿vale? lo sé, lo sé. Que no es No un pretendo reproche que ni digáis, mucho pues menos, como no sé que no todo es un esto, reproche ni mucho fatal. menos, No. no es un reproche ni mucho menos, en todo caso a mí, ¿no? Pero bueno, yo es que también la verdad, por las circunstancias, estoy un poco mareado ya entre esto, las prácticas, el trabajo, la casa, o sea, la verdad es que este trimestre particularmente me está costando y quizás es que esto no me entra tan rápido como otras cosas, pero bueno, es cuestión de No, pero echarle bueno, a ver, el tiempo que queda merece mucho, y lo sacaremos adelante. queda mucho tiempo. Para empezar, tenéis hasta el 22 de marzo para acabar todas las tareas. Las tareas al final os van a ayudar bastante a, bueno, pues a centrar la asignatura y los Eso contenidos. creo, eso creo. El proyecto sobre todo. Y luego, bueno, pues para el examen obviamente va a haber que estudiar, o sea, eso está claro, no, no es una asignatura, estamos hablando de un nivel de máster, además un máster profesionalizante y de bastante peso. Pero vamos, de verdad os digo que no suele ser no, no, no tenemos un problema de suspensos en esta asignatura. No es la asignatura que digas hay que preocuparse. Hay que trabajarla, hay que desarrollarla, pero aunque no sé si esa es la sensación que podáis tener, yo creo que no hay que preocuparse, de verdad, ¿eh? Yo Bueno, ahora eso mismo sí. llevo cuando llegamos al examen, que había asignaturas que nos dijeron, no os preocupéis, chicos, si esto está aprobado, esto está aprobado. Llega psicología, ¡boom! Todo. Pasó Correcto. eso en el primer trimestre, ¿no? Aquí es que luego la Sí, gente es que nos lo hemos venden muy bien y tenido, luego... sí, hemos Vale, tenido experiencias ahí un poco reguleras. Yo hay noches traumáticas. que sigo sin dormir. Bueno, pues yo os lo digo desde la estadística, no os lo digo desde ni siquiera para animaros, os lo digo desde la estadística. Son pocos los alumnos que suspenden. Normalmente los que se quedan para extraordinaria son alumnos que se presentan al examen, aprueban y no presentan el proyecto o presentan un proyecto muy chapucero porque pues no le dedican tiempo, o alumnos que presentan el proyecto pero no se presentan al examen, o alumnos que si se presentan al examen realmente van un poco, pues, mira, por haber el examen, pero no se lo han preparado. Normalmente son esos perfiles. Hombre, todo el mundo podemos pinchar en un examen, ¿eh? No voy a decir yo que no. Pero de verdad que por lo general mi idea de examen es, vale, este alumno tiene los conceptos básicos generales de mi asignatura como para enfrentar un CLIL en un centro, va a poder enfrentarse a un CLIL, cuando digo un CLIL me refiero a una asignatura CLIL en MyCole, con unas bases que le van a ayudar a establecer la conexión entre contenidos y lenguaje, esa es la base. O sea que para que también tengáis vosotros esa noción, ¿vale? No suelo ir a, bueno, vamos a ver cuánto han estudiado estos alumnos y entonces voy a preguntar esto de aquí, de este detalle de la esquina derecha de la diapositiva 25. No es mi estilo, pero bueno, a alguien le puede parecer que una pregunta que ponga en el examen es esa, está fuera de mi alcance, pero no es mi estilo, es verdad que no. Ni en secundaria ni aquí es mi estilo por lo general. Suelo ser clara y soy clara además, o sea, ¿vale? Mirad, querían ver ahora un poquito toda la parte de innovación. Es verdad que lo que de hecho he dicho antes, ¿no? Innovación en educación, pues es algo que no es algo que digas, uff, ha descubierto la rueda, ¿no? Una de las metodologías que más se puede valorar a día de hoy en iCole, enseñanzas CRIL, es el aprendizaje servicio. Entiendo que todos sabéis de lo que hablo. ¿Sabéis de lo que hablo cuando hablo de aprendizaje servicio como concepto general? La metodología de aprendizaje servicio. ¿O no? No lo digo para saber quién lo sabe y quién no. Lo digo para saber si ya lo habéis visto en otras asignaturas o No, si la verdad, harto de no. lo explico. No lo hemos visto en ninguna otra asignatura que yo No, sepa. no, como tal no lo hemos visto, como dice Paula, en la asignatura de Javier, que teníamos que mirarnos un artículo y un vídeo. Entonces, por ejemplo, si te tocaba el aprendizaje de servicio o lo elegías, pues entiendo que lo conozcas algo. Y si no, pues, como por ejemplo a mí me pasa a lo mejor con el aprendizaje basado en proyectos, que no tengo ni idea. Por ejemplo, es que este sí me lo he leído, pero entiendo que, claro, que mucha gente no lo conoce. Mira, cuando hablamos de metodologías activas,
el concepto metodologías activas, esto es un inciso, no es un contenido puro de esta asignatura, pero creo que puede ayudaros bastante. Cuando hablamos de metodologías activas, hablamos del concepto de el alumno trabaja en el centro del aprendizaje y el profesor guía al alumno en ese proceso, ¿vale? Esto es un concepto que sí que ha sido muy revolucionario y que se ha ido instaurando poco a poco. Y podéis decir, pues yo ya tuve hace 30 años a un profesor que era así, porque yo lo estuve hace muchos años, ¿no? Pero, bueno, eran profesores que se salían un poco de la norma. Lo general que era antiguamente, vamos a decirlo así, cuesta aceptarlo, pero sí, antiguamente cuando estudiábamos algunos, pues el profesor llegaba, explicaba y los demás apuntaban, copiaban y en casa se lo estudiaban. En un examen lo representaban de la manera que fuera, bien aplicado, bien teórico, y ese era el aprendizaje como concepto. El aprendizaje activo pasa de el profesor da una charla magistral a el alumno va procesando el aprendizaje. Cuando hablamos de metodologías activas, hablamos de metodologías que ponen al alumno en el centro del aprendizaje en ese sentido, ¿vale? Es decir, el alumno está trabajando. ¿Qué son metodologías activas? Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, la clase invertida, Flip Classroom. ¿Os suena? Entonces, yo puedo hacer Flip Classroom fácilmente. Chicos, para mañana, por favor, buscad qué es pues, la picaresca. ¿Vale? Paula, te cojo la idea. La picaresca. Entonces, al día siguiente digo, bueno, chicos, ¿qué es la picaresca? Venga, ¿qué habéis encontrado? O incluso se lo desarrollo un poco más en un pequeño esquema y tienen que saber encontrar esta información, bien usando el libro de texto, bien usando una página web, bien usando una información que yo les cuelgue en el aula virtual o en internet en abierto, etc. De ahí puedo hacer una pequeña lluvia de ideas y a partir de ahí empiezo a trabajar con el lazarillo de Termes, por ejemplo, como insignia, ¿no? Vale. Esa sería una clase invertida, ¿vale? Más metodologías activas, por ejemplo, el PBL famoso, ¿no? El trabajar por proyectos, Project Based Learning. Yo planteo una situación de aprendizaje, una unidad didáctica en base a un proyecto. Las situaciones de aprendizaje se parecen bastante a lo que llamábamos proyectos, ¿vale? Entonces hay un producto final, por lo general, un resultado final que puede ser una presentación, un póster, una carpetilla de tareas, ¿vale? Un folder, iba a decir, etcétera. Y los alumnos van trabajando en diferentes tareas que yo le voy marcando en diferentes actividades, tareas que van haciendo y normalmente lo hacen en grupos, ¿vale? Tenemos el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo tiene una teoría bastante desarrollada de cómo hago grupos con mis alumnos de manera heterogénea, reparto a mis alumnos de manera heterogénea y muy equilibrada, cada alumno tiene un rol dentro del grupo y de esa manera se va funcionando en clase. El que es portavoz, el que hace preguntas va a preguntar y recaba información en el otro equipo, el que redacta siempre es el secretario, ¿vale? Entre todas estas, que hay muchas más, para no enrollarme más, también está el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio se basa o consiste en que el alumnado tiene que, o bueno, suele ser el profesor quien lo plantea, ¿no? Identifica una situación concreta en el entorno del alumnado, ¿vale? Y trata de trabajar los contenidos de la asignatura con el fin de que ese aprendizaje revierta en la comunidad, ¿vale? Por ejemplo, desarrolla un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por ejemplo, el profesor de biología utiliza el huerto del centro para trabajar parte del contenido de su asignatura y todo lo que se recolecta del huerto se lleva a una asociación del barrio o del pueblo y se dona, ¿vale? Para que se dé comida a gente que necesite alimentos, ¿vale? Para el banco de alimentos, por ejemplo. Otro ejemplo, en el periódico del pueblo, del barrio, de la ciudad, típico periódico pequeñito de la zona, los alumnos se encargan de hacer mensualmente un artículo de una temática, ¿vale? Y puede ser de una temática histórica, voy a inventar. Entonces, trabajan, el profesor de historia va metiendo sus contenidos a través de esos artículos que tienen que ir redactando y el profesor de lengua que trabaja en toda la parte de cómo redactar
o hacer una entrevista, en fin, diferentes géneros, ¿vale? Eso sería aprendizaje-servicio. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje-servicio? Es muy importante porque, o es muy, bueno, es muy positivo en general. Yo cuando lo he trabajado, conectan mucho los alumnos con el entorno en el sentido de que se sienten muy útiles, ¿vale? Ven cómo lo que aprenden revierte directamente en el entorno en el que viven, ¿vale? Esto que pone aquí de se comparte el aprendizaje y la acción con la comunidad a la que se vincula, es un poco lo que acabo de explicar, ¿no? O sea, daros cuenta que, claro, cuando los alumnos salen en el periódico del barrio y sus amigos, vecinos, familiares lo leen, hombre, pues es una palmadita, ¿no? El decir, lo hemos escrito en clase, hemos tenido que trabajar muy bien, pues el género de la entrevista y nos ha llevado 3 tardes entrevistar a gente, y hemos estado una semana preparando las preguntas y viendo cómo había que preguntar, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿vale? El aprendizaje de servicio, además, bueno, cuenta, como pongo aquí, con la Red Española de Aprendizaje de Servicio, ¿vale? Sobre todo es interesante tener en cuenta que es muy competencial, ¿vale? Activa el ejercicio de las competencias del currículo, por supuesto, de todas las competencias básicas, ¿vale? Pero transmite también unos aspectos de valores, de actitudes, ¿vale? A nivel social, de comunidad, que son, pues ya digo, muy, muy positivas, ¿vale? Y los alumnos, a mí quizá con lo que más me queda es que los alumnos desarrollan muchísimas habilidades, ¿vale? Una cosa muy típica es, por ejemplo, en lengua castellana, ¿vale? Pues si os da alguna idea, trabajar la lectura y luego visitar una residencia de ancianos o una escuela infantil o un cole y que los alumnos representen alguna pequeña obra de teatro o lean algunos cuentos a los niños, etcétera, ¿vale? Esto es algo como muy típico y es bastante interesante, la verdad. ¿Qué beneficios vemos que tiene? Bueno, pues tenéis ahí un poco todo, ¿no? Por un lado, para los alumnos, pues que es un aprendizaje muy significativo, que supone una motivación extra y que promueve todo lo que es el entorno de comunidad, ¿vale? ¿Qué es lo que ven? Que lo local se transmite a lo global o que lo global se transmite a lo local, ¿vale? Una de dos. El profesorado, pues concreta la educación para la ciudadanía, facilita la evaluación de competencias y mejora normalmente la convivencia en el aula. Es muy positiva la convivencia en el aula que se desarrolla para realizar este tipo de trabajos, ¿vale? A nivel social, para la comunidad y para las organizaciones sociales, obviamente eh, es un plus bueno, pues de difusión de los valores, de las causas que promueven y de toda la parte de, bueno, pues mejorar un poco todo lo que son los aprendizajes, o sea, revertir esos aprendizajes en la mejora de todo lo que son las necesidades que puedan surgir en la comunidad. Hay una metodología muy interesante que está ahora muy en auge que se llama las comunidades de aprendizaje. Tienen mucho que ver con el aprendizaje servicio, están más centradas en diferentes ámbitos concretos, pero son muy interesantes y hay centros educativos muy, muy avanzados en esto y que, bueno, realmente resultan muy innovadores, ¿vale? Sería un pasito más en el aprendizaje servicio. ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Por qué lo pongo como elemento innovador en iCole? Me parece que, bueno, dentro del día a día de la asignatura que podamos impartir en metodología y cole y de lo que podamos ir un poco haciendo, el aprendizaje servicio puede destacar de manera distinta, ¿no? Seguramente todos habéis oído, pues eso, lo que he comentado antes, el aprendizaje basado en proyectos, el Flipped Classroom, el colaborativo. Quizá esto es un paso un poco más allá, ¿no? Porque hablamos de que extrapolamos los contenidos de la mesa y el papel a donde realmente queremos que se utilicen, ¿no? Entonces es un paso más allá de lo que es una metodología activa y tiene mucho que ver con la transversalidad. Es muy fácil trabajar en aprendizaje-servicio desde varias asignaturas, ¿vale? Por ejemplo, se pueden trabajar, con el ejemplo que he dicho del huerto antes, se pueden trabajar pesos y medidas, se pueden trabajar fracciones, se pueden trabajar porcentajes, se puede trabajar también en la parte económica,
por ejemplo, resultados, datos, análisis de datos. A los chicos les cuesta mucho analizar datos y es algo que también tiene una parte lingüística de alguna manera. Entonces yo procuro siempre que haya todos los cursos ponen algún tipo de pequeña actividad, tarea, proyecto en el que tengan que hacer recabar una serie de datos y en el que tengan luego que hacer un análisis, ¿vale? Porque, bueno, pues les cuesta mucho pensar, como abstraer, ¿no? Los datos, llegar a conclusiones, analizarlos y ya no digo si tienen que hacer un pequeño Excel con un quesito o una pequeña gráfica. Cuando lo ven en la pantalla ya, vamos, se lleva las manos a la cabeza. Y sirve mucho de manera inversa desde lo lingüístico para ayudar a la parte científica, a la parte matemática, ¿vale? Porque a los compis de mates les cuesta mucho a veces que los chicos entiendan las representaciones gráficas de los datos. Entonces está muy bien a veces hacerlo a la inversa también. Es muy útil. No sé si tenéis alguna duda sobre esto del aprendizaje servicio. ¿Os llama la atención si no lo habíais oído? O, bueno, habrá que ver. A mí sí que me llama mucho la atención, la verdad, ¿eh? O sea, porque es verdad que nos habíamos basado mucho en el cooperativo, perdóname, en Flip Classroom, pero este en concreto no lo habíamos tocado prácticamente y la verdad es que ahora me asombra. Porque lo que decía Edu, que en un trabajo con Javier Ramos, pues elegías una metodología. Entonces, pues Claro, porque vamos como vamos, pues no nos hemos leído todas. Hemos elegido la que nos claro. interesaba. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Es verdad, esto es una opinión personal desde mi experiencia, ¿eh? Pero es verdad que dentro de las metodologías activas, yo pienso que cada una tiene su edad y su momento. Entonces, el aprendizaje colaborativo, que yo he sido muy pro de ello, creo que desarrolla unas habilidades sociales en los alumnos muy interesantes, pero que en la ESO, en la etapa de secundaria de bachillerato, a veces lo que es puramente aprendizaje colaborativo resulta hasta incómodo. Lo puedo utilizar en un primero de la ESO, en un segundo, pero a partir de tercero realmente puede resultar incómodo. Mi experiencia personal, ¿eh? Puede haber otro profesor que os diga que es, vamos, fiel defensor de ello y es igual de válida la teoría, la opinión, ¿eh? Mi experiencia es que a partir de cierta edad, pues bueno, todos vamos teniendo reticencias a trabajar con según qué compañeros y entonces la forma de abordar el aprendizaje cooperativo a veces supone casi una barrera. Entonces, para mí hay otros aprendizajes que me permiten utilizar el aprendizaje cooperativo. Soy muy de trabajar en parejas, en equipos pequeños, en grupos y demás, y hago mucho trabajar a mis alumnos así, pero quizá con otras metodologías que no sea aprendizaje cooperativo o basado en proyectos. Cuando hago aprendizaje basado en proyectos, que hago muchas veces, en todos los cursos además, trato de que, o de que apliquen de alguna manera las competencias que se supone que ya han adquirido en el aprendizaje cooperativo, ¿vale? Esto de repartir tareas, unificar, poner en común, llegar a conclusiones, todos a una, ¿no? Este tipo de conceptos. El aprendizaje de servicio requiere de una madurez. No es muy fácil hacer cualquier aprendizaje de servicio con alumnos muy pequeños. Entonces, para que realmente lleguen a conclusiones, creo que a partir de tercero de la ESO es más positivo, ¿vale? Obviamente en todo hay niveles de exigencia, ¿eh? Pero bueno, es mi Claro, percepción. yo, por ejemplo, creo que las Flip Classroom para los de alumnos de primero y segundo de la ESO no son tan útiles porque realmente la madurez que tiene que tener un niño para sentarse en su casa, aguantar la chapa, en no distraerse sin que le estén obligando, pues no creo que esté capacitado. Y Claro, efectivamente con el colaborativo, a mí me ha pasado con los de primero de la ESO, que hay que tener cuidado porque, claro, no es lo mismo cooperativo que en grupo. Porque el problema del grupo es pues, que siempre hay uno que trabaja menos, pero es verdad que según vas creciendo, y yo, por ejemplo, porque tengo mucha suerte porque tenemos un grupo que desde el primer día, entonces hacemos trabajos en grupo que hemos conectado muy bien, pero es cierto que si una persona no estuviera siguiendo nuestra misma línea, a partir te de rompe cierta edad, totalmente el ritmo. y sobre todo después de los 14 años, al final pues puede crear mucha frustración. Bueno, como el famoso vídeo este que se hizo viral en el que un compañero evidenciaba a la compañera que no había hecho nada, no sé si lo has visto,
que está haciendo una Sí, presentación y dice, bueno, y por último decir que mi compañera no ha hecho nada porque según ella estaba enferma y según vemos en Instagram estaba de vacaciones. Entonces, claro, sí. entonces, Pero esto es el día a día, ¿eh? No es algo sí, así, se ha viralizado, pero eso puede pasarnos muchas veces. O sea, lo de, mira, profe, te traigo esto hecho por mí, porque es que Menganito eran las 11 de la noche y no lo había hecho. Eso es muy típico. Entonces, claro, yo también me pongo en el lugar del alumno que sí lo tiene hecho desde hace 2 días y que son las 5, son las 6, son las 7, le dice a sus padres, Menganito no me manda su parte del trabajo. Y Menganito no me manda su parte del trabajo. Y ya desesperado, después de cenar a las 10 de la noche, dice, bueno, hijo, pues ponte a hacerlo tú. O sea, que también es verdad que la parte de los equipos hay que valorarla bien como docentes y tener todo como muy atado. Eso es verdad. También creo que hay que enseñar las metodologías a los alumnos. Esto sí, yo sí que lo he vivido mucho en primera persona. Entonces, yo cuando llego, por ejemplo, a un grupo de primero de la ESO, que normalmente los institutos vienen de diferentes centros educativos, cada centro educativo tiene metodologías distintas. Yo he tenido alumnos en primero de la ESO que vienen de un centro donde solo se trabaja por proyectos, tienen desarrolladas unas habilidades lingüísticas y sociales brutales, pero claro, les cuesta mucho estar sentados en la mesa sin levantarse, sin pedir permiso, porque ellos están acostumbrados a ese trabajo independiente. Entonces, hay que enseñarles otras maneras. Lo mismo al revés. Lo mismo a los que vienen de un centro muy tradicional en el que tienen unos cuadernos impolutos, todo copio en rojo o en boli o a lápiz, ¿no? Eso es muy típico en primero, por ejemplo. Entonces, es verdad que ahí hay que enseñar. Por ejemplo, el Flip Classroom que dices, Patricia, que en primero de la ESO funciona mal, es verdad, no tienen esa capacidad. Cosas que podríamos hacer, pues podríamos, por ejemplo, guiar, controlar el input, ¿vale? Entonces, esa información, en vez de decir, buscad sobre, me voy a inventar presente simple para mañana, pues hacer un guión de preguntas, ¿vale? Sobre qué es, cómo se usa, qué estructura tiene, qué excepciones hay, ¿vale? Búscalo en esta y esta web o búscalo en la información que te he puesto en el aula virtual. Y entonces le das una información concreta controlada. Y poco a poco, que vayan desarrollando poco a poco esa capacidad. Es importante. Vamos, es un tips, por así decir, que os puedo dar, ¿no? que por cierto, claro, aprovecho lo que has comentado para preguntarte, porque también que estamos todos de práctica, yo no sé si están todos igual, pero a mí me deja bastante alucinada. Primero la impertinencia de los alumnos, pero bueno, no nada nuevo, son adolescentes, ya está, es lo que hay. Pero ¿por qué se levantan en mitad de la clase? Eso antes no, en mi época, de verdad, y mira que he ido a instituto, he ido a colegio, se levantan en mitad de la clase, se empiezan a tirar plastelina, tiran, o sea, hoy he tenido un encontronazo con una alumna que me ha dicho que le estaba acosando por ponerme en medio entre ella y el compañero de atrás para que no siga hablando, porque se lo he dicho 5 veces y es que les da igual. Entonces yo no sé cómo se gestiona eso sin sacar lo peor de mí, la verdad. Con mucha paciencia y mucho cariño. Mirad, yo siempre recuerdo un consejo que me dieron cuando yo me formaba como profesora fue que, y que se me graba a fuego, o sea, lo primero es el control del aula. El control del aula va por delante de todo, de metodologías, de contenidos, de todo. El control del aula. Entonces, uno cuando llega a un aula, bueno, pues todos estáis en prácticas, entonces tampoco os desesperéis. Los chicos saben perfectamente quiénes sois. Y entonces no, o sea, bueno, les resulta fácil, ¿no? De alguna manera, probablemente. Pero cuando lleguéis al aula por primera vez, los que lleguéis por primera vez, que quizá muchos ya habéis probado, em, controlar el aula, llevar actividades de inicio en las que simplemente conozcáis al alumnado y tratad de tener la capacidad y la visión de en la primera semana o 10 días saber quién es el líder positivo, quién es el líder negativo, quiénes son los neutros y quiénes están fuera de los grupos. Para mí son las tres cosas, ¿no? Líder positivo, líder negativo y quiénes están fuera. La masa normalmente sigue a los líderes y luego la clave está en si sigue al negativo o al positivo. Esto es mi forma de entenderlo así dicho, ¿no? Entonces, controlar el grupo es muy importante, lo más importante. ¿Por qué hay un grupo que con Pepe de matemáticas
se levanta, tira chicles, tira plastilina, habla, tal, 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 y con rosa de lengua están quietos, callados y con el libro sobre la mesa. Mi única explicación es que con rosa tienen consecuencias y con Pepe no. Y os aseguro que llevo más de 10 años ya en esto y he pasado por muchos centros y muchos de difícil desempeño. Y las soluciones son las consecuencias. Las consecuencias no siempre tienen por qué ser partes, amonestaciones, expulsiones del aula. A veces las consecuencias que más le duelen es copiar 70 veces no sé qué en el recreo, o sea, cosas muy tradicionales. Llamar a sus padres, hablar con ellos después de clase, en fin. Pero es importante. Y luego, cuando tengáis el control de aula, mi consejo, no poner en evidencia al menos a ciertos alumnos, si podéis a ninguno. Tratar de llamar la atención discretamente, llamar la atención delante de los demás porque todos están en clase, pero lo que es la regañina que le podéis echar por algo a alguien, mejor siempre fuera del aula. Salir un momento si es inminente, necesario, y si no, cuando acabe la clase, hablar con ese alumno o esa alumna. Creo que es lo más efectivo. Y luego, cada alumno tiene su carácter y eso no lo vamos a cambiar. Yo qué sé, un poco así a Sí, bote pero es pronto lo verdad que digo yo. que me pareció muy interesante porque yo estoy viéndolo y al final de lo que me estoy dando cuenta es que desgraciadamente son las consecuencias, efectivamente, lo que determinan que los alumnos se comporten mejor o peor, por desgracia, pero es que es así. Bueno, pero al final todos funcionamos, sí. Sí, O sea, piensa cuando en ti son más como maduros, es decir, te estoy hablando en este caso porque no te estoy hablando de bachillerato, obviamente, sí. pero sí te estoy hablando porque además justo hoy he tenido el problema con líder negativo, ¿cómo lo he llamado? Líder, Un líder negativo. el Mm, líder negativo, Sofía, que además me saca una cabeza, que se me ha enfrentado, que es una, entonces claro, luego, pues obviamente yo saco mi carácter, que estoy en práctica, sé todavía, pero al final lo que es echado cuatro fuera, digo, puedo hacer lo que me dé la gana, entonces al final pues te tienes que poner estricta porque de verdad que te sí, comen. Y no, no sí. hablo de los de bachillerato que son maravillosos, los de primero era eso y todavía son niños, ¿sabes? Pero es que de segundo a cuarto era eso, Mm. son monstruos, con todo el cariño porque yo lo he sido, ¿eh? O sea, me refiero que no era yo mejor que ellos, pero no me acordaba lo complicado que puede ser ellos. Sí. Van a haber grupos muy complicados y la disciplina es lo primero. Sí, sí, Es lo primero. vamos. A nivel de centro también, ¿eh? En los equipos directivos la disciplina es lo primero. Cuando un equipo no controla la disciplina, puede hacer el proyecto de centro más bonito del mundo, pero ese proyecto nunca va a llegar a nada. La disciplina del centro es lo primero. Y de la clase, totalmente. En fin, bueno, mirad, por cerrar ya lo último, las últimas diapositivas que os pongo aquí, bueno, pues además de un poco toda la parte esta de contenidos y demás, que os ponía orientaciones, es un poco lo que he venido diciendo, para que lo tengáis en cuenta. Tipos de preguntas que vais a poder encontrar. Pues, por ejemplo, definir diferentes términos, por ejemplo, unir qué características con qué términos. Eh, emitir juicios de frases de verdadero o falso, preguntas de respuesta corta, rellenar huequecitos, no suelo poner mucho feeling de gaps, pero puede que haya alguno. Unir, ¿vale? Unir verdadero o falso, feeling de estos son los mismos. También identificar, y este a veces os cuesta un poco para que lo tengáis en cuenta, identificar las 4 Cs, ¿vale? Bien con preguntas cerradas, bien analizando una actividad que yo os dé, como hemos hecho en clase. ¿A qué fase pertenece una acción o un resultado? Ordenar actividades, identificar, nombrar, unir, ¿vale? Veis que pongo un poco ejemplos. Técnicas de andamiaje, tipos de preguntas en el aula, técnicas de tratamiento y corrección del error, ¿vale? Un poco que lo que he ido contando con ejemplos más detallados lo tenéis aquí. Pues, por ejemplo, ¿qué técnicas de andamiaje utilizarías para un tipo de contexto concreto? ¿Vale? Verdadero, falso, en fin, un poco, veis aquí el tipo de preguntas en concreto que son más o menos los ejemplos que he ido diciendo, ¿vale? Y vuelvo a poneros aquí el cronograma con las actividades por si acaso alguien tiene alguna duda, ¿vale? De todo lo que hay que ir haciendo.
No sé si tenéis alguna pregunta. Después del debate interesante que ha abierto Paula y que le agradezco tanto, pues cualquier duda, cualquier pregunta, yo me quedo aquí a vuestra disposición. Tenéis el vídeo de la parte de Bachillerato Internacional colgado en el aula virtual, ¿vale? Que es el cierre de esta sesión y contenido. Y ya digo, yo me quedo aquí encantada a resolver cualquier duda que me podáis plantear o debate. Ha sido un placer daros esta asignatura. Yo espero que, ya he dicho al principio, que hayáis disfrutado mínimamente, por lo menos, que yo la doy con todo mi cariño y todo mi buena intención y que espero que os sirva. Y por mi parte, nada más, simplemente deciros esto, hasta aquí. Quedo a vuestra disposición, ya digo, ahora si alguien quiere decir algo más, comentar, preguntar. Y lo mismo si necesitáis cualquier cosa por correo. Una pregunta antes, Clara. Solo por curiosidad, ¿cuánto dura el vídeo del bachillerato internacional? 30 minutos más o Vale, menos. vale. Y Sí, nada, unos y 30 bueno, minutos. y como estamos ya en el final de la asignatura, que nada, que agradecerte tus clases, que se nota que controlas muchísimo de este tema. Y aunque sí que es verdad Gracias. que yo creo que se nos ha hecho un poquito cuesta Algo. arriba a la hora de tener tantos nuevos conocimientos, pero yo creo que sí que nos hemos quedado con gran parte, o al menos con lo fundamental, y seguro que cuando lo repasemos vamos a tener muchos menos problemas y que a mí al final la asignatura me ha gustado, la verdad. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco muchísimo el feedback. No porque sea positivo, que también a una siempre le gusta recibir feedback positivo, pero por el feedback en sí ya, yo te lo agradezco mucho. Yo me sumo a lo que dice Y Eduardo. No puedo decir que me haya apasionado la asignatura, no voy a ser. no me extraña, claro, es que es No, muy nuevo todo y son muchos es conceptos. efectivamente muy nuevo, se me ha juntado todo mucho, pero efectivamente, como dice Eduardo, estoy convencido de que cuando la repase, y si es necesario con tu ayuda, que seguro que cuento con ella, pues la entenderé, la valoraré y creo que la superaremos. Así que muchas gracias por Por tu supuesto tiempo que yo cuento y con ello. así que muchas gracias por tu tiempo y espero que esto algún día pues nos sirva, nos acordemos mucho de ti en el mejor de los sentidos. Seguro que sí, José Luis. Mucho ánimo, Gracias, porque soy consciente de gracias. que ya he dicho que es una asignatura con contenido nuevo, diferente quizá a lo que venís haciendo, ¿vale? Que se sale un poco de lo que estáis haciendo. Pero que tened en cuenta en mente que el objetivo es una visión general, ¿vale? Eso sí. Pues nada más, no me entretengo más. Cualquier cosa, paro la grabación para que ya cierre la sesión de hoy, pero cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Hasta luego a Clara. todos, mucho Nada, ánimo. muchas Nada, gracias, Clara. yo lo único así como último apunte diría que yo aconsejaría que esta asignatura estuviera en el primer semestre y no en el segundo. Tal Porque cual. Sí, sí, vamos con damos. más fuerza, con más tiempo y de verdad, porque es que ahora estamos, yo lo noto en todos los compañeros, que nos vamos notando más cansados, ¿no? ¿No creéis que sería mejor en la primera? Digo para los Sí, Lo del sí, año que sí. pondremos viene. Sin en duda, la pero encuesta. qué dedo te cortas que no te duele, Paula? O sea, ¿cuál de entonces de las que había la pasas al segundo? Es que. ¿Cuál? La de TIC. Esa, Ah, pues justo, sí, Sí, pues sí, pues sí. justo que esa es puede ser. más amena, más rápida y no es muy Sí. práctica. Pues sí, la Pues sí, cambiaría Aunque por con TIC. los no está mal, trabajos hubiéramos sudado también, ¿eh? no está mal tirado. En fin, No, Eso pero no me sí. parece mala así ha estrategia. tenido que ser. Como propuestas de mejora siempre las recibimos, y os recibiréis desde la dirección del máster, o sea que yo tomo nota y lo voy a transmitir, que lo sepáis, Es que pero en el momento que tengáis opciones de encuestas y de sí, responder a propuestas de mejora, bienvenido sea. Lo pondremos. sí, porque la asignatura Muchísimas está gracias muy a chula, todos. solo que estamos un poquito ya cansados. No pasa Gracias, nada, mucho Clara. ánimo con las prácticas, con el TCM y con todo el trimestre que lo vais a sacar fenomenal y os veré en persona en los exámenes, ¿vale? Sí, Ya nos saludamos allí. Vale. Vale. Chao. muchas Adiós Chao, gracias, a Clara. todos, Clara. hasta luego, Hasta luego adiós, a todos. Adiós. Chao. hasta luego.